Vamos a ver, son las actas del Banco Central Europeo, se lo estábamos contando, estábamos esperando, ya hemos recopilado toda la información que se los va a explicar mi compañero Javier Luengo. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Un informe extenso, el de la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, del organismo que dirige Christine Lagarde, y en el que se reconoce, según los diferentes gobernadores de los bancos centrales de los 20 países que compartimos la divisa única, en que la política monetaria está tardando más tiempo del esperado en hacer efecto sobre la economía real, es decir, que las subidas de los tipos no están enfriando a la velocidad que quisieran en Frankfurt la economía europea, y que además lo están haciendo más flojo de lo estimado en un primer momento. Hablan en este informe el Banco Central Europeo y se preguntan si está justificado o no el poner tanto énfasis sobre la inflación subyacente, sobre todo cuando están viendo que es un indicador no tan importante de cara a la inflación futura, porque todavía ven una remisión a lo largo de los 3 próximos años, ese 2%, a pesar de que en algunos países ya se ha conseguido ese IPC al 2% en dato interanual, como es el caso de España y otras muchas grandes economías como Alemania o Francia, donde apenas es un dato lejano en el tiempo, en el horizonte temporal. El caso, Sergio, es que en este informe de las actas del Banco Central Europeo, en esta última reunión de política monetaria, se habló de los factores de riesgo que podrían ir en sentido contrario a una política monetaria que podría transmitirse con menos fuerza de la prevista, y una economía mundial que podría crecer, asume el Banco Central Europeo, más rápido de lo previsto. Se expresan dudas sobre si está justificado lo que decíamos, hacer hincapié sobre la inflación subyacente. De hecho, hablan de una coyuntura actual en el que el papel de la desinflación de la energía y los alimentos implica que la subyacente vaya a la zaga de la inflación general. Sobre las empresas y sobre los márgenes empresariales de los que hablaba la presidenta Christine Lagarde, de los que se quejaba, sobre todo si decía se mantienen altos, lo que pueden generar un efecto de segunda ronda y por lo tanto generar más inflación, dice el organismo. En esa reunión se habló de cuanto más resistencia mantuviera la economía, mayor sería el riesgo para que las empresas repercutieran los costes laborales unitarios en los precios, y por lo tanto menores serían los márgenes de beneficios. Con lo cual, según estas actas del Banco Central Europeo, todo el foco se pone sobre esa inflación subyacente, que al parecer no está teniendo el efecto deseado, y sobre esa transmisión de política monetaria que, asume el Banco Central Europeo, no está siendo todo lo rápida que estimaban en un primer momento, con el inicio de ese paso, de ese cambio de paso en el endurecimiento de política monetaria, que el Banco Central Europeo no tenía previsto de esta manera. Mercados financieros que a esta hora de la tarde, en todo caso, están ya con este dato sobre la mesa, estas actas del Banco Central Europeo, y mercados financieros que, si atendemos a la renta variable en Europa, vemos cómo mantienen el tono positivo, mantienen las alzas. El IBEX rebota a esta hora de la tarde un 0,49%, aunque pierde y trata de mantener esa cota de los 9.500 enteros. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director del área financiera y digitalización de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué le dicen estas actas del Banco Central Europeo? ¿Qué le dice esa conclusión de que la política monetaria está tardando más efecto del deseado, de lo previsto, en hacer o en enfriar a la economía real europea? Bueno, en sentido práctico y en sentido de previsión de futuro, nos indica que probablemente sigan subiendo los tipos, ¿no? Al menos 2 veces más este año. Es decir, probablemente ya antes del final de este mes, que tienen la reunión, lo hagan, y después del verano, al menos otra vez, yo creo que también. Está apuntando claramente por ahí. Aquí el gran tema es cómo una subida tan radical, porque hace un año aún no habían subido, subieron una fecha como la semana que viene, ¿no? Pero el 21, ¿no? El 22 no lo recuerdo, de julio del 2022. Como un cambio tan radical, una subida tan radical de los tipos de interés y del marco monetario, porque también se han ido retirando estímulos de liquidez, cómo no ha enfriado aún, podríamos decir, suficientemente la inflación, incluso algunos dirían la economía. Pues bueno, pues porque probablemente otras políticas no han acompañado. La política fiscal ha seguido siendo muy expansiva, aunque se habla de ir retirando los estímulos y la Unión Europea lo pide, etcétera, pero sigue siendo muy expansiva. Aquellas ayudas, aquellos subsidios, apoyos que se crearon con la pandemia y con la guerra, pues siguen en buena medida. No digo todos, pero siguen. Y eso es inflacionario, ¿no? Es decir, un marco fiscal expansivo, pues es inflacionario, ¿no? Y bueno, también hay una razón, y es que la economía pues estaba más fuerte de lo que esperábamos. Es decir, la economía en esta ocasión iba a reaccionar más lentamente
ante una subida de tipos, incluso ante una fuerte subida de tipos. Lo que pasa es que, bueno, esto también tiene una trayectoria. Puede que en algún momento esto pare. Es decir, que llegará un momento que sí que se empezará a notar en los indicadores porque, bueno, queremos que la inflación desaparezca, ¿no? Sí, pero eso es así. Es decir, el marco donde se aplicaba esta medicina tan dura, pues no era el que se esperó hace un año. El caso es que si aunque el Banco Central Europeo ponga ese remedio, no sé si la culpa la tienen los gobiernos. Si esa política fiscal no se relaja y se retiran los estímulos que se dan a la economía, no va a servir para nada todo lo que está haciendo. Y el ejemplo también no sé si está un poco en el Reino Unido. Efectivamente. Yo creo que si el gasto se mantiene, en buena parte es porque sigue el apoyo fiscal de los gobiernos. Es decir, el gasto que estamos viendo en consumo y en otras partidas es porque realmente aún hay grandísimos apoyos, ¿no? Por eso hay muchas voces que están pidiendo, bueno, pues que se vaya retirando, porque al final esto hoy no toca, pero también hay que hablar de consolidación fiscal en algún momento. Es decir, hay que volver a una senda más razonable de las cuentas públicas y a un déficit que no supere el 3%, ¿no? Es decir, de eso se va a hablar pronto, ¿no? Pero hablando de política monetaria, pues se diluye parte de estas medidas tan duras en una economía que no se ha desgastado del todo porque la política fiscal ha seguido siendo expansiva. Los salarios suben. Estábamos viendo como en Reino Unido el 7%, casi el 7%, 6,9% en dato trimestral, lo conocíamos hace apenas 48 horas y se alerta de esos efectos ya de segunda ronda que puedan tener aquí en Europa también las subidas de los tipos. Sí, es probablemente. En algunos países ya preocupa con claridad, como Alemania, por ejemplo, de la eurozona, por supuesto, sí. El Reino Unido. En Alemania quizás la senda de productividad, es decir, la productividad al final es lo que marca muchas veces los salarios. Allí quizás los salarios iban un poco rezagados con respecto a la productividad, entonces ha tenido cierta lógica, ¿no? Pero bueno, ahora sí se notará lógicamente en la inflación. E incluso aquí en España, pues los salarios también han tenido una cierta evolución al alza, no igual que en los otros países, pero eso también lógicamente ayuda a que el consumo se mantenga, a que la demanda se mantenga y a que sea más difícil que se noten los efectos que quiere el Banco Central Europeo sobre los precios, porque la gente sigue consumiendo. Hasta ahora los efectos de segunda ronda no habían sido importantes, pero esta es la gran preocupación, yo creo, que del Banco Central Europeo, que sobre todo en los países centrales de la zona euro hay efectos de segunda ronda que se materialicen claramente en la segunda parte del año. Y por eso siguen con el mensaje duro que seguirán subiendo los tipos porque parece que va a hacer falta. Es lo que están diciendo, es decir, es que parece que hace falta. Oiga, no me proteste porque es que tal y como están las cosas, es decir, hacen falta subir los tipos. Claro, pero lees un poco las actas, vas un poco al detalle y más allá del titular, no sé si una foto general es que hay dudas sobre todo, dudas sobre si el pico de la inflación ha pasado, porque todavía asumen en estas actas que no saben si ya ha empezado a remitir, a pesar de que en grandes economías como la española esté por debajo del 2%, no se sabe si la inflación ha dejado de remitir, no se sabe si van a tener que dejar de subir los tipos ni cuándo. Y no saben hasta qué punto la política monetaria está teniendo efectos sobre la real. Entonces, el BCE es una duda constante. Sí, evidentemente no lo han tenido fácil, ¿no? Porque tuvieron una reacción tardía y luego han ido, no arrastrando los pies, pero luego han tenido las consecuencias de tener esa reacción tardía en una economía pues que hoy es más convulsa, es más difícil. Quizás las medidas tradicionales que teníamos tanto de política fiscal como esta de política monetaria no tienen los mismos efectos, es decir, hay mucha racionalidad y las personas también dicen, oye, yo quiero seguir consumiendo, tengo unos ahorros y quiero seguirlo manteniendo aunque me suban los tipos porque he pasado una pandemia. Es decir, que empieza a haber también un lado psicológico en la economía que juega un papel, incluso aunque uno dirá, bueno, sí, pero si la hipoteca te cuesta más los alimentos, sí, pero si tengo un cierto ahorro, pues a lo mejor lo puedo gastar o me puedo endeudar un poquito porque tengo un trabajo fijo, lo que sea, ¿no? Entonces, es un entorno complicado, porque la economía se ha hecho más resiliente, todos resistimos un poco más después de todo lo que ha pasado en los últimos 15 años, pero también en los últimos 4 claramente después de la pandemia y la guerra, y entonces estas medidas no terminan de funcionar y entonces el Banco Central Europeo tendrá que encontrar quizás la clave para que puedan funcionar, ojo, sin pasarse tanto de frenada que genere una recesión grave, que parece que tampoco vaya a ocurrir. Es decir, que está evidentemente en un terreno confuso, las actas no nos desvelan toda la información que quizás desearíamos tener, solo desvelan que
como dicen en las películas, continuará. Es decir, que esto continuará probablemente las dudas y continuará el proceso que han abierto de subida de tipos. El DIENT le queda camino todavía por delante. Santiago Carbó, desde Funcas, catedrático de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Un placer, buena tarde.